Mi suegra me quiso echar de mi propia casa, pero cuando mostré los papeles, ella se quedó en la calle. Cuando mi suegro murió, todo cambió de manera irreversible. Fue algo que nadie vio venir. Un infarto fulminante, de esos que no avisan y que dejan un vacío inmediato, un espacio imposible de llenar, sin tiempo para despedidas ni para asimilar la realidad. Un día estaba ahí, y al siguiente, no mi esposa quedó destrozada, algo que entendí perfectamente porque, aunque yo nunca tuve una relación especialmente cercana con mi suegro, era su padre. Su única familia aparte de su madre. Pero si ella quedó deshecha, su madre quedó como una sombra de sí misma. Se la veía con la mirada perdida, incapaz de hablar más de 2 frases seguidas sin que su voz temblara, como si en cualquier momento fuera a derrumbarse del todo. No tenía más familia, no tenía amigos cercanos, y su vida entera giraba en torno a su esposo. Entonces, inevitablemente, todas las responsabilidades y todas las decisiones recayeron sobre nosotros. Nos hicimos cargo del funeral, de la ceremonia, de los trámites, de todo lo que había que hacer cuando alguien muere y deja atrás no solo recuerdos, sino propiedades, cuentas, deudas. Pendientes que no desaparecen solo porque la persona ya no esté. Y fue en ese proceso cuando surgió la gran pregunta, ¿qué haría mi suegra ahora? Su casa era grande, demasiado grande para alguien que viviría sola. A lo largo de los años, la habían construido con la idea de que allí crecería una familia, que habría reuniones, nietos corriendo por los pasillos, visitas constantes. Ahora, sin su esposo y sin otra familia cercana, la casa se sentía vacía, desolada, un lugar donde el eco de los recuerdos era demasiado fuerte. Fue mi esposa quien propuso que se viniera a vivir con nosotros. No dijo que fuera algo definitivo, sino por un tiempo, hasta que ella pudiera decidir qué hacer con su vida, hasta que se sintiera más fuerte. Yo, en ese momento, no tuve reparos. Nuestra casa tenía espacio de sobra, y no me pareció justo dejarla sola cuando estaba en su peor momento. Pensé que sería lo correcto, que después de todo, era la madre de mi esposa, que lo mínimo que podía hacer era brindarle apoyo en un momento tan difícil. Nunca imaginé lo que estaba por venir. Al principio, todo fue lo que uno esperaría. Mi suegra estaba en duelo, pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, encerrada en su propio mundo de tristeza. Algunas veces la encontraba sentada en el jardín, mirando la nada, con la expresión de alguien que no sabe qué hacer consigo misma. Mi esposa la cuidaba, la acompañaba, intentaba hacerla sentir en casa. Yo también lo hacía en la medida de lo posible. No puedo decir que la relación entre mi suegra y yo hubiera sido especialmente cercana en el pasado, pero tampoco había habido conflictos. Hasta ese momento. Poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. No fue algo inmediato, no hubo un punto exacto en el que pudiera decir aquí empezó todo. Fue un proceso lento, casi imperceptible al principio. Un día, llegué a casa después del trabajo y noté que las cortinas eran distintas. No eran las que mi esposa y yo habíamos elegido cuando nos mudamos, sino unas completamente diferentes, pesadas, de colores oscuros que hacían que la casa se sintiera sofocante. No le di mayor importancia. Pensé que tal vez mi esposa las había cambiado para hacer que su madre se sintiera más cómoda. Luego, la vajilla desapareció. No la que usamos a diario, sino la que guardábamos para ocasiones especiales. Cuando pregunté, mi esposa me dijo que su madre la había cambiado porque no combinaba con la casa. Después, empezaron los cambios más grandes. Un día encontré a un jardinero en el patio trasero, removiendo plantas, reorganizando el espacio como si hubiera recibido instrucciones de alguien. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me respondió que mi suegra lo había contratado para hacer algunos arreglos. La cuenta, por supuesto, la habíamos pagado nosotros. Ni mi esposa ni yo habíamos autorizado ese gasto. Empecé a notar otras cosas. Pequeñas, pero significativas. Mi suegra empezó a opinar sobre todo, desde la decoración hasta lo que debía cocinarse en la casa. Y lo decía con la seguridad de alguien que se siente en su propio hogar. Al principio, lo atribuye a su proceso de duelo, a la necesidad de encontrar algo en que enfocarse para no caer en la tristeza absoluta.
Pero lo que realmente encendió la alarma en mi cabeza fue el día en que regresé del trabajo y descubrí que mi oficina había desaparecido. Literalmente. Entré a la casa, fui directo a mi estudio, como hacía siempre, y cuando abrí la puerta, lo que encontré me dejó sin palabras. Mis muebles ya no estaban. En su lugar, había un nuevo juego de sillones, una alfombra completamente distinta, cuadros en las paredes que jamás había visto antes. Mi oficina había sido convertida en una habitación extra para mi suegra. Recuerdo que me quedé en la puerta, mirando todo con incredulidad. Era mi casa. Mi estudio, mi espacio. Y ahora, sin previo aviso, había sido transformado en algo más. Cuando confronté a mi esposa, su respuesta fue tan desconcertante como la situación misma. Me dijo que su madre necesitaba sentirse cómoda, que ese espacio era más grande que la habitación que le habíamos asignado, que era mejor así. No me preguntaron. No me pidieron opinión. Simplemente lo hicieron. Fue en ese momento cuando lo entendí. Mi suegra no estaba simplemente viviendo con nosotros. Ella estaba tomando control. No se veía a sí misma como una invitada temporal, como alguien que estaba ahí porque no tenía otro lugar a donde ir. Ella se veía como la dueña de la casa. Y lo peor de todo, mi esposa parecía estar de acuerdo con eso. Intenté poner un alto. Le dije a mi esposa que las cosas estaban yendo demasiado lejos, que su madre no podía hacer cambios sin consultarme, que no era normal que estuviera gastando nuestro dinero sin permiso. Pero en vez de entender, en vez de reconocer que yo tenía razón, su respuesta me dejó aún más preocupado. Me dijo que su madre solo quería sentirse cómoda, que después de todo, la casa era de los tres. Los tres. Ahí supe que algo estaba realmente mal. Mi casa no era de los tres. Era mía. Comprada con mi dinero, con mi esfuerzo, protegida por un acuerdo de bienes separados que mi esposa y yo habíamos firmado antes de casarnos. Legalmente, ella no tenía ningún derecho sobre la propiedad. Pero al escucharla hablar, al notar la forma en que me miraba cuando mencioné que mi suegra no podía tomar decisiones en mi hogar, algo dentro de mí se estremeció. Actualización 1. Pasaron algunas semanas después de aquel primer enfrentamiento en el que le dejé claro a mi esposa que su madre estaba extralimitándose y que su comportamiento no era normal. Sin embargo, lo que en un principio creí que sería un punto de inflexión, un momento en el que las cosas empezarían a regresar a su cauce, terminó siendo, de hecho, el inicio de una espiral aún más profunda de invasión y manipulación. Fue como si, en vez de frenar sus intenciones, mi queja solo hubiera servido para que tanto mi suegra como mi esposa comenzaran a actuar con más discreción, más astucia. Tratando de hacerme sentir como si yo estuviera exagerando, como si todo lo que estaba sucediendo fuera una consecuencia natural del hecho de que una persona más estuviera viviendo en la casa. Pero no lo era. No había nada natural en la forma en que mi suegra había comenzado a comportarse, ni en la forma en que mi esposa intentaba justificarla. Al principio, lo noté en pequeños detalles. Situaciones que, vistas de manera aislada, podían parecer niñedades, pero que juntas, cuando las analizaba con detenimiento, formaban un patrón claro. Por ejemplo, cada vez que llegaba a la casa después del trabajo, me encontraba con cambios sutiles en la distribución de los espacios. No eran cambios drásticos como la transformación de mi oficina en una habitación extra, sino modificaciones progresivas que parecían buscar que la casa dejara de sentirse como mía. Un día, todas mis tazas habían desaparecido del estante de la cocina y en su lugar estaban unas nuevas, con diseños florales que jamás en la vida habría comprado. Otro día, mi sillón favorito había sido reemplazado por uno completamente distinto, con cojines bordados y una tela áspera que mi suegra describió como más elegante. Cada vez que mencionaba estos cambios, mi esposa me respondía con indiferencia, como si estuviera molesto por algo insignificante, y cuando insistía en que al menos deberían preguntarme antes de hacer esas modificaciones. Su única respuesta era que no entendía por qué me molestaba tanto, que al final del día, solo eran detalles sin importancia. Lo que realmente empezó a preocuparme fue el dinero. Empecé a notar que mis gastos mensuales estaban aumentando sin ninguna razón aparente.
Revisé mis cuentas y, efectivamente, había cargos constantes que no recordaba haber autorizado. Pedidos de comida, compras de decoración, pagos a jardineros y servicios de limpieza que yo no había solicitado. Cuando le pregunté a mi esposa si sabía algo sobre esos gastos, su reacción fue instantáneamente defensiva. Me dijo que su madre estaba tratando de contribuir con la casa, que no tenía sentido que yo estuviera tan pendiente del dinero cuando se suponía que no nos hacía falta. Pero la realidad era que esos gastos los estaba pagando yo. Su madre no estaba contribuyendo en nada, simplemente estaba tomando el control de mi hogar como si fuera suyo y mi esposa lo estaba permitiendo. La situación se volvió aún más extraña cuando un día, al llegar más temprano de lo habitual, encontré a mi suegra organizando una cena en la que no tenía idea de que participaría. Había colocado una mesa decorada con velas y arreglos florales en el comedor y había invitado a varias de sus amigas a lo que describió como una velada especial en su casa. Esa última frase me puso en alerta. Su casa. No lo dijo como una equivocación, ni como una expresión casual. Lo dijo con la seguridad de alguien que realmente creía lo que estaba diciendo. Cuando intenté confrontarla, simplemente sonrió y me dijo que tenía que acostumbrarme a la idea de que la dinámica del hogar había cambiado. Que no podía pretender que todo siguiera igual cuando había una nueva persona en la casa. Ese fue el momento en el que comencé a tomar conciencia de que esto no era simplemente un problema de convivencia. Algo más estaba pasando. Mi suegra no estaba simplemente ocupando un espacio en la casa, sino que estaba ejerciendo control sobre cada aspecto de la vida en ella. Y mi esposa, en lugar de ver lo obvio, parecía estar completamente de su lado. Lo que terminó por encender todas mis alarmas fue un evento que parecía completamente inofensivo en apariencia, pero que escondía implicaciones que no podía ignorar. Una tarde, llegué a casa y encontré a un cerrajero trabajando en la puerta principal. La escena me desconcertó por completo. Observé cómo removía la cerradura antigua y colocaba una nueva, sin que yo tuviera la menor idea de lo que estaba pasando. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, el hombre, sin inmutarse, me respondió que mi suegra había solicitado el cambio para mejorar la seguridad de la casa. Me quedé de piedra. De inmediato fui a buscar a mi esposa, exigiéndole una explicación. Ella, con absoluta calma, como si no entendiera por qué me alteraba, me dijo que su madre había insistido en que necesitábamos una cerradura más segura y que había sido algo que se decidió para el bienestar de todos. Le pregunté cómo era posible que nadie me informara de un cambio tan importante en mi propia casa. Su respuesta, completamente despreocupada, fue que yo no debería darle tanta importancia, que era solo una cerradura, que no estaba pasando nada grave. Pero sí estaba pasando algo grave. Mi suegra había cambiado la cerradura sin mi autorización, sin siquiera tomarse la molestia de mencionarlo. Y lo peor de todo, lo había hecho con la aprobación de mi esposa. La sensación de estar siendo desplazado de mi propio hogar se hizo más fuerte que nunca. Me di cuenta de que cada día me sentía más como un extraño dentro de mi propia casa. Fue entonces cuando decidí que no podía seguir ignorando la sensación de que algo no estaba bien. No era paranoia. No eran imaginaciones mías. Algo estaba sucediendo. Mi suegra no solo estaba invadiendo mi espacio, sino que estaba actuando como si tuviera derecho a hacerlo. Y lo que más me preocupaba no era ella, sino mi esposa. Su actitud complaciente, su manera de minimizar cada queja mía, la forma en que siempre encontraba una excusa para justificar las acciones de su madre. Mi incomodidad se convirtió en algo más profundo, en una inquietud que no podía sacudirme. Sentía que estaba viendo apenas la superficie de algo mucho más grande. No tenía pruebas, pero mi instinto me decía que mi suegra no estaba actuando por simple necesidad de sentirse en casa. Había una intención detrás de cada cosa que hacía. Había un propósito. Actualización 2. Pasaron unos días desde aquel episodio con la cerradura, y aunque intenté continuar con mi rutina como si nada hubiera pasado, la verdad es que dentro de mí la inquietud había crecido de manera alarmante. No podía sacarme de la cabeza la imagen de aquel cerrajero trabajando en mi puerta, la forma en que mi esposa había restado importancia a algo tan grave. La expresión de mi suegra cuando me dijo que debía acostumbrarme a la nueva dinámica de la casa.
Me sentía constantemente vigilado, como si cada cosa que hacía estuviera siendo evaluada y juzgada en silencio, como si cada decisión que tomaba estuviera siendo cuestionada por alguien más. Pero lo más perturbador de todo era la forma en que mi esposa se estaba comportando, la manera en que parecía estar completamente alineada con su madre, como si compartieran un plan del que yo no tenía conocimiento. No podía sacarme de la cabeza la sensación de que algo más estaba ocurriendo, de que lo que había visto hasta ahora no era más que la punta del iceberg. Y la confirmación de mis sospechas llegó de la manera más inesperada. Esa noche, después de otro largo día de trabajo, llegué a casa más cansado de lo normal. La tensión acumulada durante las últimas semanas me tenía agotado, mental y físicamente. Mi esposa y mi suegra ya estaban en la casa, como siempre, pero en vez de encontrarlas en la sala o en la cocina, noté que ambas estaban en la sala de estar, hablando en voz baja. No era algo extraño que conversaran, por supuesto, pero había algo en la forma en que lo hacían, en la manera en que susurraban entre sí, en la forma en que sus palabras parecían medidas, cuidadosas. Como si no quisieran ser escuchadas. Pasé por el pasillo, fingiendo no haber notado su conversación, y fui directo a la cocina. Pero mientras servía un vaso de agua, sus voces llegaron con más claridad hasta donde estaba. No tenía la intención de espiar, pero las palabras que escuché me hicieron detenerme en seco. Mi suegra le dijo a mi esposa que lo más importante era que yo no sospechara nada, que no podían apresurarse, que tenían que ser pacientes. Mi esposa, con un tono de voz casi nervioso, le respondió que todo lo que quería era que la casa quedara a su nombre, pero que necesitaba encontrar la manera de hacerme firmar sin que me diera cuenta. Mi cuerpo se congeló en el acto. Por un momento, sentí que había escuchado mal, que mi mente estaba distorsionando la conversación, que quizás no estaban hablando de lo que creía. Pero no. Era exactamente lo que parecía. Mi esposa y mi suegra estaban planeando quitarme la casa. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado, sosteniendo el vaso de agua con la respiración contenida. Sentí un frío recorriéndome la espalda, una sensación de incredulidad mezclada con una ira creciente. Había sospechado que algo no estaba bien, que mi suegra no estaba simplemente acomodándose en la casa, sino que había algo más detrás de su actitud dominante. Pero jamás, ni en mis peores pensamientos, imaginé que mi propia esposa estaría involucrada en un plan para despojarme de mi hogar. Fingí que no había escuchado nada. Entré en la sala con la expresión más neutral que pude poner en mi rostro y me limité a dar un simple buenas noches antes de dirigirme a la habitación. Sentí la mirada de ambas sobre mí, como si estuvieran evaluando cualquier señal de que había escuchado algo. Pero si algo había aprendido en esos minutos era que no podía dejar que supieran que estaba al tanto de sus planes. No todavía. Esa noche no dormí. Me quedé acostado, con la mirada fija en el techo, repasando cada palabra que había escuchado, cada pequeño detalle que hasta ese momento no había tenido sentido pero que ahora encajaba como un rompecabezas maldito. La razón por la que mi suegra había cambiado tantas cosas en la casa, la forma en que mi esposa justificaba cada uno de sus comportamientos, el hecho de que hubieran cambiado las cerraduras sin mi autorización. Todo formaba parte de un plan. Y lo peor de todo era que la mujer con la que me había casado, la persona en la que más confiaba, era parte de ello. Al día siguiente, sin decir una sola palabra sobre lo que había escuchado, salí de la casa más temprano de lo habitual. Necesitaba pensar, necesitaba respuestas, necesitaba saber hasta dónde estaban dispuestas a llegar. No podía simplemente acusarlas sin pruebas, no podía enfrentarme a ellas sin un plan. Así que decidí que tenía que actuar con inteligencia. Lo primero que hice fue revisar todos los documentos relacionados con la casa. Afortunadamente, desde el inicio de nuestro matrimonio mi esposa y yo habíamos acordado bienes separados, así que la propiedad seguía a mi nombre y no había forma legal en la que pudiera transferirse sin mi firma. Pero si algo había quedado claro en aquella conversación, era que estaban buscando la manera de conseguir esa firma sin que yo lo supiera. Decidí que necesitaba ayuda profesional. Esa misma tarde, llamé a un abogado de confianza y le conté la situación. Le dije que no tenía pruebas concretas, pero que sospechaba que estaban planeando algún tipo de fraude para apoderarse de la casa. Su respuesta fue clara: tenía que proteger mis bienes de inmediato.
Me recomendó que hiciera una revisión completa de todos mis documentos legales, que bloqueara cualquier intento de cambio en la propiedad y que, sobre todo, no firmara nada sin revisar cada detalle con él antes. Esa misma noche, volví a casa con una nueva perspectiva. Ya no era el hombre que dudaba de sus propios instintos, que se cuestionaba si estaba exagerando. Ahora sabía la verdad. Sabía que mi esposa y su madre estaban conspirando para quedarse con lo que era mío. Sabía que no podía confiar en la persona con la que compartía mi vida. Y lo peor de todo, sabía que no podía reaccionar de inmediato. Tenía que esperar. Tenía que dejarlas creer que su plan seguía en marcha. Tenía que hacerles creer que seguía siendo el mismo hombre ingenuo que no sospechaba nada. Y cuando menos lo esperaran, cuando estuvieran a punto de dar el paso definitivo, cuando estuvieran seguras de que todo saldría como lo habían planeado. Actualización 3. Los días siguientes fueron una prueba de paciencia y autocontrol. Cada vez que veía a mi esposa y a su madre compartir miradas cómplices o susurrar cuando creían que yo no estaba prestando atención, sentía como la rabia me iba carcomiendo por dentro. Pero no podía darles ni la más mínima pista de que sabía lo que estaban planeando. Tenía que seguir con mi rutina, sonreír cuando fuera necesario, actuar como si nada estuviera fuera de lugar. Todo mientras, en silencio, preparaba el terreno para lo que vendría. Lo primero que hice fue seguir las recomendaciones de mi abogado al pie de la letra. Revisé minuciosamente cada documento relacionado con la propiedad de la casa, asegurándome de que no hubiera ningún movimiento sospechoso. La casa seguía a mi nombre, sin modificaciones, sin transferencias, sin solicitudes recientes de cambio de titularidad. Pero eso no significaba que ellas no estuvieran preparando algo. Sabía que tarde o temprano intentarían hacerme firmar algún documento con la excusa de que se trataba de un trámite cualquiera, y tenía que estar listo para ese momento. También reforcé la seguridad de mis cuentas bancarias y documentos personales. Si mi esposa y su madre eran capaces de intentar quitarme la casa, no podía descartar la posibilidad de que intentaran acceder a mi dinero o a cualquier otro recurso que pudiera ser usado en su beneficio. Cambié contraseñas, revisé cada movimiento en mis cuentas y aseguré todos los documentos importantes en una caja fuerte de la que solo yo tenía acceso. No dejaría nada al azar. Al mismo tiempo, instalé discretamente cámaras de seguridad dentro de la casa. Sabía que ellas no sospecharían nada porque, después de todo, mi suegra misma había promovido la idea de reforzar la seguridad cuando cambió la cerradura sin mi consentimiento. Simplemente llevé la idea un paso más allá, instalando pequeños dispositivos en lugares estratégicos como la sala, la cocina y mi estudio, o lo que antes había sido mi estudio, antes de que mi suegra lo reclamara como suyo. Mi objetivo no era espiarlas por simple paranoia, sino obtener pruebas. Necesitaba evidencias concretas de sus intenciones, algo que me permitiera desenmascararlas sin que pudiera negarlo o darle la vuelta a la situación. A medida que pasaban los días, noté que mi esposa estaba cambiando su actitud conmigo. Se mostraba más atenta, más cariñosa de lo normal. Me preguntaba con más frecuencia cómo había sido mi día, si necesitaba algo, incluso llegó a prepararme cenas especiales, algo que rara vez hacía. Cualquier otro hombre habría pensado que su esposa estaba simplemente tratando de fortalecer su relación, que tal vez estaba esforzándose por mejorar la convivencia. Pero yo sabía mejor. Sabía que no era amor, no era interés genuino. Era manipulación. Era un intento de suavizarme, de hacerme bajar la guardia para que, cuando llegara el momento, yo no dudara en firmar lo que me pusieran enfrente. Una noche, mientras me preparaba para dormir, ella entró en la habitación con una expresión calculadamente seria y me dijo que necesitábamos hablar. Me senté en la cama y esperé, fingiendo no saber lo que venía a continuación. Me dijo que había estado pensando mucho en el futuro, en cómo podríamos asegurarnos de que todo estuviera en orden en caso de que algo nos pasara. Mencionó, con un tono aparentemente inocente, que había investigado sobre algunos trámites que podríamos hacer para proteger nuestros bienes, incluyendo la casa. En cualquier otra circunstancia, su discurso habría parecido razonable. Después de todo, muchas parejas hacen arreglos legales para asegurar sus propiedades y garantizar estabilidad a largo plazo.
Pero yo sabía que esto no tenía nada que ver con previsión o seguridad financiera. Esto era el primer paso de su plan. Le pregunté qué tipo de trámite tenía en mente, con el mayor interés posible, como si realmente estuviera considerando su propuesta. Ella me explicó que había hablado con alguien, no especificó quién, pero sospeché que sería algún abogado que su madre conocía, y que podían hacer una modificación en la titularidad de la casa para que, en caso de que algo me pasara, ella tuviera pleno derecho sobre la propiedad sin necesidad de ningún proceso complicado. Me quedé en silencio por unos segundos, observándola. En ese momento me quedó claro que ni siquiera tenía la decencia de inventar una excusa más elaborada. Me estaba diciendo, con otras palabras, que quería que la casa estuviera a su nombre. No dijo quitarte la casa, pero el mensaje estaba ahí. Decidí jugar mi papel hasta el final. Fingí pensarlo durante unos segundos antes de asentir lentamente y decir que sonaba como algo sensato. Ella sonrió, satisfecha, creyendo que su plan estaba funcionando. Me dijo que tenía algunos papeles que podríamos revisar juntos cuando tuviéramos tiempo. Esa noche, en cuanto se durmió, revisé las cámaras que había instalado. Me quedé viendo las grabaciones en la pantalla de mi computadora, repasando cada conversación que habían tenido mi esposa y su madre en los últimos días. Lo que vi confirmó todo lo que ya sabía, estaban esperando el momento justo para hacerme firmar. Lo habían planeado hasta el más mínimo detalle, asegurándose de que yo no sospechara nada. Pero ya era tarde para ellas. Esa misma semana, volví a reunirme con mi abogado y preparamos un documento de protección patrimonial que blindaba la propiedad ante cualquier intento de modificación sin mi consentimiento explícito y verificable. Además, decidí que si ellas estaban jugando sucio, yo no iba a quedarme de brazos cruzados. A partir de ese momento, cada conversación que tuviera con mi esposa sobre la casa quedaría grabada. Cada intento de manipulación, cada palabra cuidadosamente calculada para hacerme ceder, todo quedaría documentado. Ahora solo tenía que esperar. Actualización 4. Los días continuaron con una calma engañosa, una especie de tregua silenciosa en la que cada palabra, cada gesto y cada acción de mi esposa y su madre parecían medidas con precisión quirúrgica. La actitud de ambas se había vuelto más calculada, más paciente, como si estuvieran esperando el momento exacto para dar el siguiente paso. Mi esposa continuaba con su falso afecto, con sus atenciones inusuales, asegurándose de que yo estuviera relajado, de que creyera que todo estaba en orden, que nuestra relación no tenía fisuras. Mi suegra, por su parte, había reducido su presencia de forma estratégica. Ya no interfería tanto en la casa, ya no hacía cambios tan evidentes, como si quisiera que yo bajara la guardia y olvidara todo lo que había pasado en los últimos meses. Pero yo no olvidaba. Sabía que solo estaban esperando el momento perfecto para atraparme, para convencerme de que firmara los documentos que me arrebatarían la casa. La diferencia ahora era que yo también estaba esperando. Había convertido cada conversación, cada intento de manipulación, en una prueba para el golpe final. La trampa estaba lista, y lo único que tenía que hacer era esperar a que ellas mismas cayeran en ella. El momento llegó una noche, cuando mi esposa se sentó a mi lado en la sala con una carpeta entre las manos y una expresión que pretendía ser despreocupada, pero que yo ya sabía leer con claridad. Me dijo que había estado organizando algunos documentos importantes, asegurándose de que todo estuviera en orden, y que, entre ellos, había un contrato que necesitábamos firmar para formalizar lo que habíamos hablado sobre la casa. La miré con fingida confusión, como si no tuviera idea de a qué se refería. Sonrió con dulzura y me explicó que solo era un trámite sencillo, que no tenía nada de complicado, que se trataba de una firma para que, en caso de que algo me pasara, la casa quedara protegida a su nombre sin necesidad de pasar por procesos legales tediosos. Le pedí que me mostrara los documentos, tomando la carpeta con aparente curiosidad. Lo abrí y comencé a revisar página por página, sin decir una palabra. Sabía lo que estaba buscando. Sabía que en algún lugar de esas hojas, oculto entre términos legales y cláusulas redactadas con el mayor cuidado, estaría el engaño. Y lo encontré. Ahí estaba. La transferencia de propiedad disfrazada de documento de protección patrimonial.
Era un contrato que, en apariencia, establecía un acuerdo de seguridad para la casa, pero que en su redacción incluía una cláusula que indicaba que yo, al firmarlo, estaba cediendo el inmueble de forma irrevocable a mi esposa. Si yo ponía mi firma en ese documento, en ese mismo instante, la casa dejaría de ser mía. Me quedé mirando la hoja por un momento, asegurándome de que no había margen de error en mi lectura. Luego, alcé la vista hacia mi esposa, que me observaba con atención, esperando mi reacción. Fue en ese momento cuando supe que el juego había terminado. Cerré la carpeta con calma y la coloqué sobre la mesa. Me recliné en el sofá y la observé, sin prisa, sin enojo aparente. Le dije que era interesante, que no esperaba que los trámites fueran tan simples. Ella asintió, aliviada, creyendo que estaba cayendo en su trampa. Fue entonces cuando decidí atacar. Le pregunté si estaba completamente segura de que lo que estaba en esos papeles era solo un trámite bancario, que no había nada más en ellos. Ella, sin titubear, afirmó que sí, que no había nada extraño, que solo era un procedimiento para garantizar nuestro futuro. Sonreí. No porque estuviera feliz, sino porque en ese momento comprendí lo fácil que había sido atraparla. Me incliné hacia adelante y, con la voz más tranquila que pude usar, le dije que eso era curioso, porque lo que yo estaba leyendo en ese documento no tenía nada que ver con un trámite bancario. Lo que estaba viendo, claramente, era una transferencia de propiedad. El cambio en su rostro fue instantáneo. La seguridad con la que había estado hablándome se esfumó en un segundo, reemplazada por una expresión de confusión, de pánico contenido. Su boca se abrió apenas, como si quisiera decir algo, pero no encontraba las palabras. En ese momento, mi suegra entró a la sala, probablemente alertada por el tono de nuestra conversación, y al ver la carpeta sobre la mesa, su rostro palideció. No les di tiempo de reaccionar. Me levanté, fui hasta una gaveta donde había guardado una segunda carpeta y la coloqué sobre la mesa, justo al lado de la suya. Les dije que había algo que necesitaban ver. Con una calma que no sentía, abrí los documentos que había preparado con mi abogado y los puse frente a ellas. Mi esposa miró las hojas sin entender, y fue mi suegra quien reaccionó primero, leyendo rápidamente los títulos y dándose cuenta de lo que eran. Se levantó de inmediato, alterada, diciendo que esto no podía ser posible, que esto no podía estar pasando. Mi esposa, aún sin comprender del todo, tomó las hojas y las hojeó con desesperación. Les expliqué, con toda la paciencia del mundo, lo que estaban viendo. Eran documentos que blindaban la propiedad ante cualquier intento de transferencia fraudulenta. Eran registros de las cámaras que había instalado, con transcripciones de sus conversaciones donde hablaban de su plan para quitarme la casa. Eran pruebas de cómo habían intentado manipularme, de cómo me habían mentido, de cómo habían intentado llevar a cabo su estafa sin pensar en que yo estaba un paso adelante. Mi esposa se quedó en silencio, con las manos temblorosas sobre los papeles, sin saber qué decir. Mi suegra, en cambio, perdió completamente la compostura. Se puso de pie y comenzó a gritar que yo estaba exagerando, que no entendía el sacrificio que su hija había hecho por mí, que después de todo, si estábamos casados, la casa también le pertenecía a su hija. Me reí. Me reí en su cara. Les dije que la casa no era de nosotros, ni de los tres, como ellas habían querido hacerme creer. La casa era mía, legalmente y sin ninguna duda. Les dije que su plan había fallado, que ahora lo sabía todo y que no había absolutamente nada que pudieran hacer para revertirlo. Mi esposa intentó recuperar la calma, trató de suavizar la situación, me dijo que podíamos hablarlo, que podía explicarme todo. La interrumpí antes de que pudiera seguir hablando. Le dije que no había nada que explicar, porque los hechos estaban claros y las pruebas eran contundentes. Entonces pronuncié las palabras que sellaron su destino. Les dije que estaban desalojadas. Mi esposa abrió los ojos con horror y mi suegra gritó que no podía hacerles eso, que ellas no tenían a dónde ir. Les respondí que no era mi problema. Que si habían tenido el descaro de intentar quitarme mi hogar, entonces no merecían seguir viviendo en él. Que había contactado a mi abogado y que ya estaba en proceso una orden legal para que abandonaran la propiedad lo antes posible. Mi esposa suplicó.
Mi suegra me insultó. Ninguna de las dos logró cambiar mi decisión. Esa noche dormí en la casa, por primera vez en mucho tiempo, con la seguridad de que era verdaderamente mía. Y al amanecer, ellas se fueron. Para siempre. Actualización final. Han pasado semanas desde el día en que mi esposa y mi suegra abandonaron la casa, y aunque el recuerdo de todo lo que hicieron sigue fresco en mi mente, por primera vez en mucho tiempo siento que puedo respirar con tranquilidad. No fue un proceso sencillo ni rápido. Cuando les dije que se marcharan, su reacción fue todo menos pacífica. Mi suegra gritó hasta quedarse sin aire, lanzando insultos, maldiciones, palabras llenas de odio y desesperación. Mi esposa, en cambio, pasó de la súplica a la incredulidad y luego a la furia, diciendo que yo estaba exagerando, que no tenía derecho a hacerles esto, que todo había sido un malentendido y que debíamos hablarlo con calma. Pero no había nada que hablar. Ellas sabían lo que habían hecho y yo también. No había excusa, no había forma de justificarlo, no había marcha atrás. Cuando vieron que mis palabras eran definitivas, intentaron retrasar lo inevitable. Mi esposa, en un último intento de manipulación, me dijo que no tenía a dónde ir, que después de todo, habíamos construido una vida juntos y que era cruel de mi parte echarla así como así. Mi suegra se sumó a la actuación, diciendo que si tenía un poco de humanidad, les daría tiempo para encontrar otro lugar. No respondí de inmediato. Simplemente las observé, las vi intentar cada estrategia posible para aferrarse a una casa que nunca les perteneció. Y cuando finalmente decidieron que la súplica no funcionaría, cuando se dieron cuenta de que mi decisión no cambiaría, mi esposa mostró su verdadero rostro. Me miró con una mezcla de rencor y desprecio y me dijo que me arrepentiría, que me daría cuenta de que había cometido un error, que sin ella mi vida se vendría abajo. No reaccioné. No me molesté, no levanté la voz, no caí en su provocación. Solo le dije que lo único que lamentaba era no haberme dado cuenta antes de quién era realmente. Las dejé irse por su cuenta. No quise involucrarme más de lo necesario. La orden de desalojo les dio un plazo razonable para abandonar la propiedad, pero no fue suficiente para ellas. En los días siguientes, intentaron desafiar la decisión de todas las maneras posibles. Mi esposa intentó apelar la orden legal, alegando que tenía derecho sobre la casa como mi esposa. No le sirvió de nada. El acuerdo de bienes separados estaba claro, mi abogado había hecho un trabajo impecable y no había ninguna brecha legal que pudiera aprovechar. Cuando comprendió que no podría quedarse con la casa, intentó llevarse todo lo que pudiera. La noche antes de marcharse, encontré varias maletas en la entrada con objetos que claramente no le pertenecían, cosas que habían sido mías mucho antes de que ella llegara a mi vida. Ropa, electrónicos, e incluso algunos cuadros y decoraciones de la casa. Sabía que si la confrontaba, solo me respondería con más excusas, así que decidí tomar medidas más directas. Llamé a un cerrajero y cambié las cerraduras otra vez, esta vez con mi autorización. Y cuando regresé, encontré a mi esposa y a su madre intentando entrar por la puerta trasera con la llave antigua. Fue la última gota. Les dije que si intentaban llevarse algo más, llamaría a la policía. Su furia fue inmediata. Mi suegra gritó que yo era un miserable, que después de todo lo que su hija había hecho por mí, la estaba dejando sin nada. Mi esposa me llamó egoísta, diciendo que todo lo que había en esa casa también era suyo porque habíamos compartido una vida juntos. Pero la verdad era que ella nunca había visto la casa como nuestro hogar. Siempre la vio como un premio, como algo que podía tomar para sí misma cuando le conviniera. No hubo más discusiones después de eso. Terminaron de recoger sus cosas y se marcharon. La última imagen que tengo de ellas es la de mi suegra lanzándome una última mirada de desprecio antes de subirse al auto con mi esposa, quien ni siquiera se dignó a decir una palabra más. Simplemente se fue, llevándose con ella la farsa que había construido durante años. Desde entonces, mi vida ha cambiado de maneras que no esperaba. Al principio, la casa se sentía extrañamente vacía, no porque las extrañara, sino porque me tomó tiempo acostumbrarme a la idea de que finalmente era solo mía otra vez.
Había pasado tanto tiempo sintiéndome como un extraño en mi propio hogar que la sensación de libertad tardó en asentarse por completo. Pero poco a poco, empecé a notar los cambios. Ya no tenía que soportar la presencia invasiva de mi suegra en cada rincón, ya no tenía que preocuparme por los gastos inexplicables, por los cambios arbitrarios, por la constante sensación de estar siendo manipulado. Me deshice de todo lo que ellas habían traído a la casa. Las cortinas pesadas que mi suegra había puesto, los muebles que había cambiado sin mi permiso, los pequeños detalles que me recordaban su presencia. Volví a decorar los espacios a mi gusto, volví a sentir que cada rincón me pertenecía. Y con cada cosa que eliminaba, con cada rastro de su presencia que desaparecía, la casa se sentía más ligera, más mía, más como un verdadero hogar. En cuanto a mi esposa, intentó contactarme después de un tiempo. Me envió mensajes en los que, al principio, intentaba sonar conciliadora, diciendo que tal vez podíamos hablar, que había sido un malentendido, que merecíamos una oportunidad de aclarar las cosas. Ignoré cada mensaje. Luego, cuando vio que no iba a responderle, su tono cambió. Se volvió agresiva, me acusó de haberla traicionado, de haber arruinado su vida. Me dijo que algún día me daría cuenta de que me equivoqué. Nunca le respondí. Mi abogado se encargó de todos los trámites para finalizar nuestro matrimonio, y en cuanto el divorcio quedó oficializado, sentí un peso enorme desaparecer de mis hombros. No hubo complicaciones. Sin bienes en común, sin hijos, sin ataduras, todo se resolvió más rápido de lo que imaginé. Cuando firmé los papeles finales, me sorprendió la sensación de alivio que me invadió. No había tristeza, no había nostalgia. Solo la certeza de que había hecho lo correcto. Mi suegra, según supe, terminó en un pequeño apartamento alquilado en las afueras de la ciudad, lejos del lujo y la comodidad que había intentado robarme. Mi exesposa, por su parte, se mudó con una amiga mientras intentaba reconstruir su vida. No me importa lo que hagan ahora. Ya no son parte de mi vida, ya no tienen poder sobre mí. Hoy, cuando me despierto en mi cama, en mi casa, en un hogar que finalmente me pertenece de nuevo, sé que tomé la mejor decisión. Ya no hay voces ajenas dictando cómo debo vivir, ya no hay sombras invadiendo mi espacio. Solo estoy yo, en paz, disfrutando la tranquilidad que casi me arrebatan. Y esa, sin duda, es la mejor venganza de todas.